¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a analizar lo que son los determinantes en salud. También vamos a estar leyendo las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Partimos de inmediato el programa analizando la tasa de incidencia de COVID-19 en la región. Nos acompaña Gloria Icaza, bioestadística y académica del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. Bienvenida, Gloria, gracias por estar nuevamente en este capítulo. Hola Daniela, gracias, encantada de estar acá. Bien, ¿qué ha pasado durante las últimas semanas en la región? Hace algunos días veníamos viendo este grupo de 12 comunas que tiene un mayor ascenso. ¿Se ha modificado eso? ¿Continúa igual? Sí, las tasas se modifican semanalmente, como hemos dicho antes. En algunas comunas que son de más habitantes son más estables, pero donde hay menos habitantes son más fluctuantes. Entonces, siempre tenemos diferencias. Yo tomo las 12 comunas con mayores tasas como un criterio, pero hay muchos posibles, ¿no? Es lo que hemos hablado aquí, hay muchos datos, muchas posibilidades de ver. Y en realidad, bueno, el mensaje sigue siendo que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Así es. Sí. Veamos ese grupo de comunas, cuáles son, de acuerdo a sus Sí, esta registros. semana, sí, gracias. Esta semana con datos hasta de la semana del 23 al 29 de agosto, ¿no es cierto? Según lo que se llama fecha de inicio de síntomas, los datos que publica el Ministerio de Salud, hay 12 comunas que tomé con las más altas tasas y voy a presentar en grupos de 4. Perfecto. Curicó no tiene muy altas tasas en este minuto, está con una pendiente descendiente de hace bastantes semanas, digamos, así que esperamos que siga así. Talca también está parecido con tasas similares a las de Curicó, un poquito más alta, y ha tenido fluctuaciones, pero en promedio, decimos nosotros, está disminuyendo. Poquito, pero está disminuyendo. Después viene Linares, que presenta un leve aumento. Habíamos visto un aumento más importante en Linares, pero ahora bajó, y entonces en promedio de nuevo está aumentando, poco, pero aumentando. Así que preocupación con Linares. San Clemente es otra comuna a donde ha estado bajando, de nuevo, con fluctuaciones, pero en promedio baja. ¿Sí? Esas son las 4 con menores tasas de este grupo. Después viene un grupo de comunas de menor población, entonces con más fluctuaciones, y ahí tenemos a Teno, que presenta un descenso en las tasas, Río Claro, que ha estado es muy fluctuante, sí, y Río Claro está con un aumento. Creo que no habíamos hablado antes de Río Claro, y entonces ellos están con aumento. Después está Longaví, que estaba con descenso y ahora presenta un ascenso, parecido, similar al de Río Claro. Ambas están con ascenso de 2% diario. Después está Molina, que también presenta ascenso, leve pero ascenso, ¿sí? Y el tercer grupo de 4 comunas está la comuna de Retiro, donde en promedio está disminuyendo, pero en la última semana se vio un aumento. En San Rafael, que presenta en este momento en promedio un aumento importante, aunque se ve que en la última semana bajó, pero ahí nos llama la atención. Después viene Curepto, que en promedio también está subiendo, y por último está la comuna de Pencahue, que ha sido la que más está aumentando. Son pocos casos, no son muchos, pero como es una comuna de pocos habitantes, son 8.600, claro, y entonces llama la atención como tasa. ¿No es cierto? Cada una de estas comunas tiene distintas dinámicas con las urbes más grandes, como las capitales provinciales, en fin. Entonces, yo lo que miraría ahora es, ¿qué pasa en esta comuna? Si yo vivo en esta comuna, ¿son personas que trabajan en Talca o en Linares o en qué sé yo?
o es algo, algún conjunto, no sé, alguna fábrica, algo de mi comuna. Y Claro. ojo con, ¿no es cierto?, con las actividades de riesgo, con los espacios cerrados. Ahora hay que aprovechar la ventilación de estos días. Así es, sí. Recordamos que de esas comunas, Curicó está ya en etapa de transición, estuvo en cuarentena, Linares está en etapa 1, que es cuarentena, y el resto de las comunas de la región se encuentran en etapa 3 de transición, esto de acuerdo al plan paso a paso que han implementado las autoridades. De esas comunas que me mencionó, ¿cuáles podrían ser las que más ascenso han tenido de acuerdo a los Bueno, registros? son las 4 últimas que nombré, ¿no es cierto?, que era Retiro, San Rafael, Curepto y Pencahue, son las que han tenido más ascenso. Pero el ascenso yo lo mido en términos de tasa. Mm, Tasa significa riesgo. Entonces, no es por grandes cantidades, no son muchos casos, pero son muchos relativos al número de habitantes de la comuna. claro. Entonces, sí, entonces no sabemos, y lo que nos ha pasado es que hay fluctuaciones, Mm. y en el fondo aquí el mensaje es lo que dije al principio: nos tenemos que seguir cuidando, no hay tratamiento, no hay vacuna, desgraciadamente no, esto no se va a ir solo, digamos, ¿sí? Claro, así es. Veamos lo que pasa a nivel nacional. Mm. ¿Continúa este descenso? ¿Qué ha pasado con esos datos? Sí, sí, a nivel nacional continúa el descenso en promedio de nuevo, pero ha ido disminuyendo el descenso, se ha ido frenando, eso lo hemos dicho todas las semanas, Sí, pero sí, seguimos igual. seguimos igual. Partimos con el programa con un descenso de 1% diario y ahora vamos en 0,5 diario. O sea, es lento, por supuesto, los números nacionales son diferentes, y entonces es más lento. Y entonces eso es lo que nos preocupa, porque todavía tenemos tasas altas. Nos gustaría volver a las tasas de marzo, de abril, pero estamos con las tasas de principios de mayo. Entonces todavía no estamos, no podemos sentir que esto ya se fue, ¿no? No. No. Y veamos lo que pasa también en el resto de las regiones del país, que también están Bueno, agrupadas. ujú, claro, también están agrupados, y fíjate que esta semana hice 4 agrupaciones. Normalmente había hecho 3, pero ahora hay 3, perdón, Regiones, regiones, sí. ¿sí?, que aparecen con el mayor riesgo en promedio en la pandemia. Así, no corresponde a lo que está pasando ahora. Hay Ya. distintas dinámicas, ¿ya? El primer grupo, que son las que tienen más bajo riesgo en promedio durante la pandemia, han sido las regiones de Araucanía, Los Ríos y Aysén. De ellas, están todas ellas con aumento, leve pero aumento. Entonces, la Araucanía, ¿no es cierto?, está con un aumento de varias semanas ya. Los Ríos, que estaba con disminución en promedio, ahora en las últimas semanas empieza un aumento. Y Aysén, que tiene tasas muy bajas, y son poquitos casos, pero tiene aumento sostenido. Entonces, Mm. ese grupo, aunque sean tasas bajas, preocupa, ¿no es cierto?, la tendencia. Bueno, viene un grupo de 6 regiones que tienen tasa algo mayor, ¿no es cierto?, donde está Coquimbo, que hasta hoy sigue en cuarentena, ¿no es cierto?, Sí. donde se ve un aumento sostenido, pero la última semana con una baja, pero hay un aumento sostenido de varias semanas en Coquimbo. Valparaíso, que ha tenido sus fluctuaciones, se ve que en promedio está descendiendo. El Maule también está con un descenso, menor, no muy importante, pero descenso. Ñuble, que ha sido una comuna, perdón, una región que ha tenido como olas, ¿no? Lo que Mm. se llaman las olas. Bueno, ahora está con tasas más altas que en toda la pandemia, ¿ya? Y eso preocupa entonces Ñuble. Sí. Biobío también ha tenido muchas semanas de aumento, parecía tener una baja, pero de nuevo está con un aumento y está con las tasas de nuevo también más altas de la pandemia. Mm. Y los lagos, que ahora ha estado bajando. Sí, comentábamos la ¿Ya? semana pasada que, claro, esas regiones que son cercanas también al Maule, Ñuble, Biobío, tienen varias comunas en cuarentena. Así Sí, que vamos a estar viendo lo que pasa más adelante con esas regiones. sí. Claro, y se mueve de regiones, las regiones mineras, las regiones del norte,
que que han tenido muy alto riesgo, pero que ahora están descendiendo, la mayoría de ellas, no todas. Entonces tenemos a Tarapacá, que es este grupo ahora le llamamos de riesgo alto, como digo, por lo que ha pasado durante la pandemia, que está descendiendo. Antofagasta también presenta varias semanas de descenso, Atacama con descenso también importante, y O'Higgins, de estas regiones mineras, O'Higgins es de este grupo la única que está ascendiendo, no mucho, pero con un crecimiento, ¿sí? Sí, Y entonces, sí, no, coméntame la última que me había por mencionado. último, claro, hay 3 regiones que han tenido muy alto riesgo durante la pandemia y que ahora 2 de ellas están en muy alto riesgo. Una es Arica y Parinacota, que está descendiendo, pero todavía con muy altas tasas. La otra es la metropolitana, ¿no es cierto?, que se comporta parecido al país, ¿no es cierto?, donde vemos este efecto similar que sigue descendiendo, pero en menor cuantía. Y la última región y más preocupante es Magallanes. Sí, ya Magallanes hace está con semanas lo venimos crecimiento, comentando. sí, y lo malo es que sigue aumentando y está con las tasas más altas del país, con el crecimiento más alto del país. La región de Magallanes realmente preocupa mucho y con un pic muy alto con respecto a los que ya tenía, que ya habían sido altos. Sí, veníamos analizando, claro, el caso de Magallanes. Hace Sí. varias semanas ya que tiene este aumento. Uh-huh. Dentro de ese grupo que usted menciona de alto riesgo, mencionó algunas regiones que van teniendo un descenso, pero continúan dentro de ese grupo de riesgo, ¿cierto? Claro, claro, porque en realidad yo lo que hago la clasificación es en términos más bien visuales, digamos, que muestran como el comportamiento en general. Entonces, en promedio son regiones que han tenido muy altas tasas, pero que ahora muestran un comportamiento de descenso, eh, casi todas, digamos. Hay menos regiones, hubo un tiempo, muchas semanas, donde las regiones mineras, las del norte, tenían un ascenso muy Sí. importante. Y eso se ha visto un cambio. Y el Maule entonces también continúa dentro de este grupo de riesgo intermedio. Sí, sí, con descenso todavía no llegamos nos gustaría, ¿no es cierto?, que bajara y que viéramos lo que decía, las tasas que vimos al comienzo todavía no estamos, así todos esperamos llegar a una primavera, digamos, diferente, pero no es así, y por eso es que nos obliga a hacer cambios de mediano y largo plazo. No podemos pensar como que ya terminó, porque mientras no haya tratamiento o vacuna, esto no nos obliga a cuidarnos a nosotros y a los demás. Claro, sí. Bueno, estos datos que estamos analizando son hasta el 29 de agosto. Sin embargo, durante los últimos días en la región se ha notado un aumento en los casos. Más de 100 casos, 170 y tanto incluso durante la última semana. Así que vamos a estar pendientes porque, como usted lo dice, estos datos van variando. Vamos a ver lo que va a pasar durante la próxima semana. Gloria, le queremos agradecer entonces que nos haya acompañado analizando, actualizándonos sobre lo que pasa con la tasa de incidencia de COVID en la región y también en el resto del país. Gracias a ustedes. Y así finalizamos este bloque, nos vamos a separar solo unos instantes y ya regresamos con lo que le habíamos anunciado al comienzo del programa. Vamos a estar viendo lo que son las determinantes en salud. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso y partimos analizando de inmediato lo que son las determinantes en salud con nuestra invitada. Nos acompaña Carolina Loren Vázquez, trabajadora social y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Primera vez en el programa, así que muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, partamos definiendo este concepto. La OMS lo ha definido como la circunstancia en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, incluso también incluye el sistema de salud. Pero ¿cómo podemos aterrizar este concepto? Explicarlo también de manera sencilla para que las personas puedan comprender cuando hablamos de determinantes sociales en salud.
Bueno, en relación a tu pregunta, Daniela, quería hacer un poco de historia y recordar de que en un principio, en la década de los 70, se habló de los determinantes de la salud en 4 grandes grupos. ¿Ah? Los factores biológicos que tienen que ver con una condición genética, de ciclo vital, otro factor donde aparecía el medio ambiente, con las condiciones sociales, culturales, económicas, otro factor que hablaba del estilo de vida, los hábitos, las costumbres, y otro factor que hablaba de la atención sanitaria. Luego la evidencia fue avanzando en ese camino y quedó de manifiesto que la principal causa de salud o enfermedad de las poblaciones tiene que ver principalmente con las condiciones sociales, ¿ya? Más que con la carga biológica y con la atención sanitaria, que si bien es muy importante y es muy sentida por la población, no es suficiente para efectivamente mejorar la salud, la calidad de vida, ¿ya? Y en este camino de las determinantes sociales, en términos simples, como vemos en la lámina, hay un camino de bienestar, de salud, donde ciertos grupos y ciertas poblaciones tienen un camino mucho más duro, con más obstáculos para alcanzar la salud y el bienestar. Y las determinantes sociales nos explican por qué algunos grupos tienen más y otros tienen menos oportunidades. ¿Ah? Y estas oportunidades no son naturales, sino que son creadas, ¿ah? Podemos incidir, tienen un componente de no natural, de injusticia social, porque son situaciones creadas por el ser humano, por lo tanto debiéramos mejorar esas condiciones, ¿ah? No son naturales. Y la invitación y lo interesante de las determinantes sociales que nos invita a reflexionar y a cuestionar que efectivamente debiéramos mejorar estas condiciones. Y en este camino hay ciertas condiciones que son estructurales, ¿ah? Que tiene que ver con el contexto social, político, económico, tiene que ver con si te toca nacer en cierta clase social, ser hombre o mujer, tener un componente de etnicidad, y eso va a determinar tu posibilidad, por ejemplo, de educación. Esa posibilidad de educación va a determinar tu posibilidad de ingreso, por lo tanto, va a determinar no solamente el ingreso, sino que con ese ingreso tú vas a vivir en cierto lugar, en cierto barrio, vas a poder optar a cierta escolaridad de tus hijos e hijas, vas a estar en un ambiente más o menos saludable, y ahí aparecen estas condiciones o determinantes intermedias, que es nuestro entorno más cercano, ¿ya? Por lo tanto, lo comentaron en el primer capítulo, cuando hablábamos de hasta qué punto el estilo de vida es una decisión individual, claramente no es tan lineal. ¿Ah? Hay ciertas condiciones de tu entorno que van a permitir que tú con más o menos elementos puedas efectivamente tener las condiciones de optar, ¿ya? Claro, sí. Eso en relación a las determinantes sociales en general, ¿ah? Sí. Donde nos toca vivir, trabajar. Usted la ha clasificado, o sea, se han clasificado estas estructurales, por ejemplo, ahí tenemos algunas, y manifestaba que finalmente eso, las determinantes sociales son las que más impactan o influyen al momento de las personas tener algún tipo de enfermedad. Claro, justamente vemos, por ejemplo, hace varios años ya la encuesta nacional de salud demuestra y evidencia cómo ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales en nuestro país, habla, por ejemplo, cómo la hipertensión, el sedentarismo y la obesidad se reparten en forma desigual. Según tu nivel de educación, a menor nivel de educación, de escolaridad, tú tienes mayor incidencia de estas enfermedades. Por lo tanto, ahí también se empiezan a hacer cruces donde quede en evidencia esta relación, ¿ya? A nivel de, en este caso, de ciertas enfermedades. Y también con los estudiantes intentamos siempre decirles que esta es una invitación justamente a desnaturalizar situaciones que son injustas, que son evitables, y que la mayoría de ellas escapan a una atención sanitaria. Debiéramos tener la mejor atención sanitaria, me parece que es un gran desafío como país, la atención. Pero claramente si no mejoramos estas condiciones sociales, culturales, económicas, donde tenemos que trabajar con otros sectores, no hay mucho avance en ese camino. Claro. ¿Y cómo, si pudiésemos ejemplificar, cómo finalmente estos determinantes influyen en la calidad de vida o en el acceso a la salud de las personas? Claro, ¿no es cierto? Si lo llevamos en términos simples, pudiéramos tomar muchos aspectos, pero si lo llevamos, por ejemplo, a la expectativa de vida, hay una relación directa. Por ejemplo, acá busqué algunas cifras interesantes. Si nacemos en ciertos países o en otros, podemos tener una diferencia de expectativa de vida de hasta 32 años. Si nacemos en Japón,
84, si nacemos en Sierra Leona, en África, 52. ¿Ah? Estamos hablando de expectativas de vida, es así de impactante. Claro. ¿Ya? Incluso quería comentar un estudio reciente que se hizo en Chile, bueno, en 6 ciudades de Latinoamérica, donde mide la expectativa de vida de mujeres en diferentes comunas. ¿Mm? Y fíjate que en Chile parece que si tú estás en una comuna A o en una comuna B, pueden existir hasta 18 años de diferencia en esa expectativa de vida. Y no es casual, ¿ah? Esos 18 años tienen que ver con estas condiciones de mayor bienestar o menor bienestar. ¿Mm? Combinación de estas determinantes estructurales intermedias. Sí, bueno, súper importante lo que menciona porque, claro, no es casual, como lo dice, va a depender finalmente de dónde estamos, dónde vivimos, el acceso que tenemos a lo diferente, a la salud, a la educación. Entonces, Exacto, y así hay muchos datos, mucha información, y también quería mencionar otro dato que es mucho más contingente. ¿Ah? Otro estudio de espacio público, de ahora de este mes de julio, dice que los decesos por coronavirus en mayores de 70 años, ¿ya? En las comunas más vulnerables frente a las menos vulnerables, con más recursos de todo tipo, se triplica. ¿Ah? Y eso también a veces hay que empezar a desnaturalizar y cuestionar por qué pasa eso, no es casual. ¿Ah? La expectativa de vida no es una diferencia genética, sino que ahí aparecen estas condiciones de vida que son diferentes y algunas bastante más de mucha vulnerabilidad. Y a propósito que menciona la pandemia, ¿cómo estas determinantes han impactado en cuanto, pensando quizá en la población más desprotegida? Hemos visto, por ejemplo, lo que pasa con las cuarentenas. Muchas personas no pueden cumplirlas porque tienen quizá un trabajo informal, tienen que salir de sus casas, el hacinamiento, el acceso al agua, por ejemplo. Exactamente. Bueno, hay muchos casos y en general los determinantes sociales, como te decía, nos invitan a reflexionar, a cuestionarnos cosas que a veces no nos cuestionamos. ¿Ah? De hecho, claramente por las cifras, por lo que estamos conversando, nosotros siempre hablamos que la desigualdad mata. ¿Ah? Es así de claro. Vemos también, por ejemplo, que esta pandemia, si bien todos los países somos vulnerables, estamos expuestos a ella, no todos tenemos la capacidad de responder de la misma forma. Y ahí aparecen nuevamente estas condiciones creadas, ¿ah? De cómo se organiza cada sociedad para enfrentar, en este caso, la pandemia. Aquí hay un índice muy interesante del PNUD que habla de la brecha en las capacidades diversas de los países para enfrentar la crisis. Y Chile está como en un término medio. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano es una combinación de factores que habla de la salud, la educación y el ingreso. ¿Ya? Y Chile está como en el lugar 42 de los 189. ¿Ya? Estamos como del medio hacia arriba. Y este estudio, que es de abril, habla de, por ejemplo, un país con un INDH alto, tiene 55 camas, más de 30 médicos y 81 enfermeras por 10.000 habitantes. Nosotros estamos como en un término medio-bajo, tenemos una capacidad de 22 camas, 8 médicos y 9 enfermeras por cada 100.000 habitantes, perdón, 10.000 habitantes, y un país más vulnerable tiene 7 camas, 2,5 médicos y 6 enfermeras por 10.000 habitantes. ¿Ah? Entonces se están generando muchos estudios, muchos datos que están evidenciando esta vulnerabilidad, esta precariedad, no solamente en la atención en salud, sino también en ámbitos laborales. Sí. La brecha digital también la quería mencionar. A nivel mundial somos 6.500 millones y el 85% tiene una conexión inestable o deficiente a estas nuevas tecnologías. Chile es bastante afortunado en eso, ¿ah? Pero aún así queda mucho por avanzar. Claro. ¿Y qué variables sociales se debiesen considerar al momento de aplicar algún tipo de medidas para enfrentar la pandemia? Bueno, tú me preguntas también sobre los grupos vulnerables y aquí aparece que si bien las mujeres somos mayoría en el país, seguimos siendo un grupo vulnerable. Y en este tema, por ejemplo, de la pandemia, quería solamente mencionar un par de datos del ámbito laboral, que antes de la pandemia ya afectaba a las mujeres, ¿no es cierto?, la brecha de la diferencia de ingresos. Quería mencionar, por ejemplo, que antes de la pandemia el trabajo doméstico y de cuidado significaba 41 horas semanales para las mujeres
de un trabajo no remunerado frente a 19 horas de los hombres. Entonces pensemos hoy día en este contexto de pandemia que implica para muchas familias estar en la casa, esto se tiene que estar agudizando, y que la mujer se ha visto principalmente afectada porque tiene trabajos más precarios, más inestables, muchos trabajos de cuidado que con este efecto de la pandemia han mostrado que siguen siendo trabajos, pero trabajos bastante precarios, ¿ya? Sí, bueno, no sé si quería comentar algo más. Bueno, es que hay tantos datos, y creo que el tema de género, los invito a que hagan un programa especial, porque es un tremendo desafío. Queremos seguir en realidad abordando ese tema, este punto, porque, bueno, a propósito que él mencionaba el área laboral, hace unos días una economista de la FEN, de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor, hizo un análisis donde señalaba que va a existir un retroceso de 10 años aproximadamente en cuanto a las brechas laborales de género. Entonces, por eso le quería complementar con ese dato. Y en ese punto, fíjate que hay mucho por hacer todavía en medidas con perspectiva de género. Hay proyectos de ley que están hace años esperando en el Congreso que pasen las diferentes etapas. Por lo tanto, la perspectiva de género, el cuidado de los hijos e hijas, que siempre recae principalmente en las mujeres, la sala de cuna universal, ¿no es cierto?, tanto para hombres como mujeres, son proyectos de ley que claramente van a mejorar estas condiciones más estructurales, pero que van a impactar directamente en el bienestar de la familia, ¿ya? Por lo tanto, si tú me preguntas qué medidas, avanzar con los proyectos de ley, avanzar con esta voluntad política en general. Y quería citar a Joan Benach, que es un médico catalán, salubrista, que dice: no elige quien quiere, sino quien puede. Claro. La invitación principal es justamente a pensar hasta qué punto uno puede elegir vivir sano, tener tal o cual, hasta qué punto podemos elegir teletrabajar, si a veces las condiciones simplemente no dan, no son las adecuadas. Y también me parece importante recordar que a nivel de constitución, por ejemplo, la atención médica, la atención sanitaria está condicionada, ¿no es cierto? Dice la Constitución que tenemos derecho a elegir entre una salud pública y una privada. Y claramente eso nuevamente abre una brecha de desigualdad y de iniquidad, porque no todos podemos elegir. Claro. Y claramente estos dos sistemas no funcionan de la misma forma. Y solamente comentar al final que comentamos siempre con los estudiantes que el sector salud tiene que darse cuenta de que la mayoría de las causas están fuera del sector sanitario, de la atención, pero sí no debemos como sector salud empeorar el problema, sino que avanzar, generar evidencia y explicar también a los otros sectores por qué es tan importante tener esta perspectiva de las determinantes sociales. Sí. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. Me quería detener un momento en el tema género y que usted quizás pudiese explicar cuál es la relación entre la pandemia y género. Muchas personas quizás desconocen por qué estamos hablando de este tema. Claro, como estábamos viendo, hay ciertos datos a nivel de laboral principalmente, a nivel de violencia, que hablan de que no tenemos un camino, en este camino del bienestar, de la equidad. Claramente el ser mujer o ser hombre en Chile tiene muchos aspectos que son de inequidad, son situaciones culturales que son evitables, que deberíamos avanzar en ese camino. Y también hay otro dato importante, bueno, en todo el mundo, el tema de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, que no es un tema solamente de las mujeres, sino que es un tema que nos debiera convocar como sociedad a ver qué está pasando ahí, porque con la pandemia se ha agudizado la violencia. Sí. Yo averigué algunos datos de que el Maule es la quinta región con más llamadas a estos teléfonos de orientación sobre mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Antes de la pandemia habían estudios que hablaban de la violencia de género que se daba principalmente en los fines de semana. Entonces imaginémonos con esta situación de cuarentena, de pandemia, que tenemos que estar mucho más tiempo en la casa y claramente hay mucho que avanzar en eso. Claro, como usted lo menciona, muchas mujeres se encuentran con su agresor en cuarentena, en confinamiento, entonces ha habido un aumento en cuanto a las denuncias de violencia contra la mujer. Ese es un tema. También veíamos lo que es el área laboral, donde muchas veces le asignan estos roles de cuidadora a la mujer y eso limita un poco su participación laboral, el acceso también que tienen a empleos de calidad. Eso también ha impactado durante el contexto de pandemia. Bueno, no solamente ahora, claro, sino en general.
Claro, y Bien, también hoy día se habla mucho, o se hablaba hasta hace unos meses de esta normalidad. ¿Ah? Entonces también hay una invitación a nivel internacional de no volver a la nueva precariedad. O sea, esta pandemia puso en evidencia la precariedad laboral, que principalmente afecta a las mujeres, pero también afecta a muchos trabajadores y trabajadoras por estos empleos de mala calidad. Por lo tanto, también podría ser una oportunidad de avanzar en esta justicia social, en este camino de ir aprobando medidas para que los países efectivamente vayan equiparando un poco este camino por el bienestar y por la calidad de vida. claro, sí, usted mencionaba también algunas medidas que se pudiesen implementar. ¿Qué otras acciones faltan o que son urgentes de concretar en este ámbito? Claro, yo creo que Chile ha dado pasos importantes en incorporar algunos aspectos de lo que ya otros países vienen trabajando, de salud en todas las políticas. Por lo tanto, invitar a otros sectores, ¿no es cierto? Además, yo digo, el Ministerio de Salud, Obras Públicas, Agricultura, todos a nivel como estructural debiéramos pensar cómo estamos favoreciendo la salud de la población, ¿ya? Y esa invitación yo creo que con esta pandemia debiéramos avanzar mucho más rápido en ese camino, ¿ya? Y como te decía, las voluntades políticas para sacar proyectos de ley y a nivel cotidiano también de que los ciudadanos y ciudadanas sientan que sí algo podemos hacer. El modelo de las determinantes sociales presenta como la cohesión social, ¿ah? Es una invitación a dialogar más con las instituciones, también a presionar a las instituciones para que estén acorde a las expectativas, a los deseos de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, también es una responsabilidad social, pero también es una responsabilidad de cada individuo, de cada ciudadano por avanzar en ese camino. Claro, y en materia de género, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede destacar durante los últimos años? Bueno, yo creo que efectivamente había un avance, no alcancé a revisar, hay mucha información justamente que habla de este retroceso en casi 10 años, del avance en disminuir las brechas de género, porque claramente las cuidadoras siguen siendo mayoritariamente las mujeres, como te decía, eh, 41 horas de trabajo no remunerado Mm. antes de la pandemia, hoy día fácilmente se ha triplicado quizás y vamos a ver qué pasa con también el avanzar culturalmente en estas brechas que solamente te quería mencionar un dato. De marzo del 2020, las personas inactivas por labores de hogar, antes de la pandemia, era el 96% mujeres. O sea, también Mm. nos habla de que culturalmente Sí, todavía debemos hacer un trabajo, ¿no es cierto?, en toda dimensión de cosas, porque los géneros siguen, ¿no es cierto?, muy tradicionales, muy estáticos, y parece que no hemos avanzado mucho en ese ámbito. perfecto. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, vamos a separarnos unos instantes y ya regresamos también con lo que son las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Nos vamos a separar un momento y ya volvemos. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre las determinantes sociales en salud. Nos acompaña en esta ocasión Carolina Loren Vázquez, académica del Departamento de Salud Pública. Vamos de inmediato entonces a las preguntas que nos han enviado las personas y voy a leer la primera que es de Camila Bauer, @Camila Bauerza. Dice, ¿un sistema de salud nuevo podría eliminar estas desigualdades? Claramente, y como lo comentamos en el primer bloque, es muy importante, debiéramos tener un sistema de salud donde no fuera una opción elegir, sino que fuera un derecho, la atención a una salud de calidad gratuita, que es gratuita porque todos la pagamos con nuestros impuestos, pero debiera ser, si equiparamos ese ámbito que es tan sensible para la población, claramente que sería un avance. Pero aún así, como veíamos en un inicio, la mayor cantidad de condiciones están está en este espacio social, cultural, político y económico. ¿Ah? Claramente que sí, si tú me preguntas, sí, es muy importante, pero no es suficiente para avanzar en este camino por la equidad. Perfecto, es importante pero no suficiente entonces. Uh-huh. Vamos con la segunda pregunta que realiza Pamela González a través de Instagram, @PamGos. Dice, ¿es posible controlar el factor desigualdad? Dice, las causas de la desigualdad en salud son múltiples. Si no tienes dinero, no puedes acceder a un mejor especialista.
Lo digo por testimonio propio, cuando mi padre sufrió un infarto agudo al miocardio, señala. Claro. Bueno, es interesante la pregunta porque como tiene un componente cultural, nosotros con los estudiantes siempre intentamos de ver las realidades, por ejemplo, de otros países, ¿ya? Porque acá en Chile está muy arraigado por el mismo modelo económico que tú tienes que pagar todo, ¿ya? Si no tienes dinero, no puedes en este caso atender una enfermedad de un familiar sabiendo que una enfermedad de por sí es muy dolorosa, es muy angustiante para las familias, pero en otros países hay ciertas condiciones que aseguran que independiente de tu poder adquisitivo, tú vas a poder optar a una atención de calidad y con todas las condiciones, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, en Chile seguimos viendo el tema de los bingos, en beneficio de ciertas operaciones, de ciertos tratamientos, y eso es bastante dramático. Por lo tanto, la invitación es a ver un poco más allá, no solamente la capacidad de que tenga cada familia de ingresos, sino que también como sociedad vamos avanzando para que todos y todas podamos, en caso de enfermedad, tener la mejor opción de recuperarnos de esa enfermedad. ¿Mm? Claro. ¿Y ese factor cómo se podría corregir? Me imagino que es un trabajo en conjunto, no es fácil, Exacto. pero algo se puede hacer al respecto. Claro, de hecho yo estuve tomando varias notas. El crecimiento económico debe ir sí o sí de la mano con las políticas públicas, ¿ah? Y las políticas públicas van justamente equiparando, distribuyendo ciertas condiciones de recursos, de bienestar entre los diferentes grupos, ¿ya? Por lo tanto, un crecimiento económico no tiene sentido si no es en función del bienestar de las personas. Veamos la tercera pregunta entonces que realiza Aleu 2209. Dice, ¿las ISAPRES generan un factor importante de desigualdad en salud pública? Bueno, es un ejemplo justamente de lo que estábamos comentando, ¿no es cierto?, de la inequidad, ¿ah? Pensando que Chile tiene dos sistemas, una atención en salud pública y una privada. En la modalidad privada está el 20% más sano, joven y con mayores recursos, y el resto de la población, el 80% casi, está en un sistema público. Por lo tanto, si tú me comentas el tema de la ISAPRES, claramente es un ejemplo de estas inequidades, ¿ah? Situaciones que claramente si tú no tienes el poder adquisitivo, porque ahí la ISAPRE evalúa tu riesgo individual y de acuerdo a eso tú contratas un plan frente a otra población que no va a tener ese poder adquisitivo, por lo tanto no puede optar siquiera a una ISAPRE. Por eso lo que yo te decía de la Constitución, o sea, el derecho a la salud o el derecho a optar es diferente, porque no todos podemos optar, en este caso, a estar en ISAPRE o estar en FONASA. Claro, no es una elección ahí, una alternativa. Y también se ha visto mucho por años la discriminación en cuanto a los planes de salud que tienen las ISAPRES. Claro, yo creo que se ha avanzado bastante, o sea, ya no existen los planes sin útero que invisibilizaban, ¿no es cierto?, el hecho de ser mujer, la capacidad reproductiva, pero aún así, cuando empezamos a ver las cifras y los datos, algo pasa, o sea, porque el 80% de la población está en FONASA y solo el 20% está en ISAPRE, tiene que ver con un tema de costos. ¿Mm? Y la gente, en la medida que va jubilando, también vuelve a este sistema público porque tampoco las jubilaciones dan para mantener un estándar de vida en todo sentido. ¿Ah? Claro. Veamos entonces la cuarta pregunta. Escribe Anita Flores, @anitasan_nomás. Dice, a propósito de la cuarentena como medida, ¿el vínculo entre padre e hijo ha mejorado, empeorado o se ha fortalecido? ¿Qué ha visto usted en este contexto Entre de... entre padres, madre, padre, bueno, también hay que ver. Pero yo creo que eso va a ser muy relativo de acuerdo a esta combinación de factores, ¿no es cierto? Si tus condiciones de vida, estas determinantes sociales te permiten tener un espacio adecuado, ¿ah? Para teletrabajar los que puedan, para estar con los niños y con las niñas, si tienes efectivamente estos recursos o estos capitales sociales, culturales y materiales que te permitan tener esta buena relación, yo no podría generalizar, pero claramente los sectores más vulnerables deben tener este bienestar mucho más complejo hoy día, ¿ah? Con esta situación de cuarentena, de pandemia. Claramente para estos grupos es mucho más difícil. Claro, va a ser relativo finalmente. Uh-huh.
Veamos la última pregunta que escribe Valesca Robles a través de Facebook. Dice, ¿las determinantes sociales son igualmente para mujeres y hombres en el plano de salud? Y realiza una segunda también pregunta, dice, ¿cuál es nuestro nivel de incidencia en estas determinantes? Una persona común y corriente, señora. Claro, ahí me parece interesante la parte final de la pregunta. O sea, a veces vemos como si estas condiciones no tuviéramos nada que hacer, pero como lo veíamos en la primera parte, en la medida que la comunidad, y aquí la promoción de la salud yo creo que tiene un papel muy importante, ¿no es cierto? En la medida que vamos como ciudadanos empoderándonos de nuestro devenir, ¿ah? Tomando un poco esta claridad, analizando críticamente, desnaturalizando condiciones que a veces uno dice, bueno, no, esto es así, punto. Si empezamos a cuestionarnos ciertas cosas, vamos generando un empoderamiento comunitario, una invitación a organizarnos para tensionar estas determinantes más estructurales que sí inciden en nuestra calidad de vida, ¿ya? Por lo tanto, cada ciudadano y ciudadana en su ámbito de acción, ya sea familiar, si eres docente, si eres profesora, si estás en cualquier espacio, uno puede, a través del diálogo, la conversación, empezar a conversar y a dialogar sobre situaciones que a veces son bastante impactantes. Por ejemplo, con los estudiantes los vemos cuando analizamos casos, situaciones, a veces los medios de comunicación nos muestran el titular, ¿ah? Y titular es bastante terrible, pero los invito a que veamos qué hay más allá de eso. ¿Ah? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos a situaciones tan tremendas, bueno, de violencia de género, de femicidio, qué decir? O sea, ¿qué pasa detrás de las cifras que estamos llegando a situaciones tan tremendas? Y a la medida que nos vamos cuestionando eso, vamos avanzando, yo creo que en ser ciudadanos más empoderados. Y como te decía, si tú me preguntas en qué ámbito, en todo ámbito. Si estás criando hijos e hijas, si participas en un espacio vecinal, si eres un ciudadano y vas o no a votar, también son espacios de incidencia, ¿m? Que finalmente van a tensionar esta estructura. Ningún cambio social viene desde lo estructural al espacio cotidiano, sino que por lo general se generan tensiones que van adecuando estas estructuras un poco más de contextos sociales y políticos. Ok, bueno, agradecemos entonces a todos quienes nos escribieron a través de las redes sociales, continúen enviándonos sus preguntas, observaciones e inquietudes porque las vamos a estar respondiendo en cada capítulo de este programa. Sí, a propósito de estas determinantes que hemos conversado y que se han clasificado también, ¿cómo se pueden enfrentar? ¿Qué acciones se pueden realizar para ir abordando este tipo de situaciones? Bueno, como lo que hemos venido conversando, o sea, primero que nada, desnaturalizar situaciones de desigualdad e injusticia, empezar a cuestionarnos las causas de las causas, entender que no elige quien quiere, sino quien puede, ¿ah? Y este camino y esta comprensión nos lleva también a ser un poco más empáticos con el otro, con los otros, que quizás no tienen estas condiciones de vida tan favorables, y por eso dentro de la sociedad y dentro de Chile es un país de los más desiguales del mundo. Por lo tanto también es una invitación a ver cómo podemos avanzar en ese camino. Humberto Maturana hace poco hablaba de que esta pandemia también nos da una oportunidad de ser más humanos, ¿ah? Y volver a confiar en el otro también es un paso, y también empezar a organizarnos para tener la sociedad que queremos. Yo creo que, por ejemplo, lo que va a pasar en octubre en Chile también es una señal de querer cambiar estas cosas más estructurales que sí van a impactar en la vida cotidiana y en el bienestar. Por lo tanto, la invitación es a informarnos, a analizar más allá del titular las situaciones para poder tener una opinión y tener también la voluntad de hacer algo en todo Claro. ámbito. Sí, bueno, y a propósito que una vez que comprendemos que se van desnaturalizando este tipo de situaciones, desde las políticas públicas, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, como te decía, yo creo que Chile ha dado pasos muy importantes. Yo siempre saco el ejemplo del Chile Crece Contigo, que es este programa de atención no solamente a un individuo, a un ser en formación, sino que también una estrategia familiar, de conectar una familia con todo el sistema social para que este ser crezca en las mejores condiciones. Pero lamento decirte que hay muchos proyectos de ley, yo estuve buscando harta información, que pasan a veces demasiados años en todo este proceso legislativo, y ¿Están eso hace que paralizados? a veces lleguemos tarde a situaciones. Lo mismo pasa en el tema de la atención sanitaria.
a veces estamos llegando tarde y tenemos índices de obesidad o de violencia, ¿y qué pasa en el nivel previo? ¿Qué pudimos haber hecho antes como sociedad para no llegar a situaciones que ya es mucho más caro, ¿ah?, en cuanto a recursos y mucho más dificultoso solucionar cuando ya las enfermedades, por ejemplo, están desencadenadas? Ya, entonces hay hartos desafíos pendientes en esta materia. Ujú. Sí. A propósito de que una de las preguntas mencionaba el sistema de salud, ¿qué impacto, cómo influye también? Lo mencionaba usted, existen este sistema de salud privado, sistema de salud público, donde está prácticamente el 80% de la población. Claro, el sistema de salud, si lo enmarcamos en las determinantes sociales, está en este espacio cercano, ¿ah? Y este sistema de salud va a ser de tal forma de acuerdo a lo que yo pueda acceder. ¿M? Por lo tanto, si tengo cierta posición social, estaré en FONASA, y si tengo cierta posición social, estaré en ISAPRE. Claramente, yo creo que en la salud pública hay un aumento considerable el mismo plan auge, se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero claramente la invitación es a tomar ejemplos de otros países que sí aseguran una atención sanitaria de calidad y gratuita para todos. Lo mismo pasa con la educación también, ¿ah?, eh, que son situaciones, son dimensiones del bienestar humano clave, ¿ya? Yo creo que sí hemos avanzado, pero queda mucho por hacer, ¿ah? Sí, respecto a lo que pasa actualmente en este contexto de pandemia, ¿qué acciones o qué variables sociales se deben considerar en el momento de adoptar algún tipo de medida respecto a la población? Claro, lo que yo estuve investigando, principalmente avanzar en este tema de las brechas de género, que ¿Mm? hoy día se hace mucho más evidente por lo que estábamos comentando, o sea, el tema laboral, el tema de violencia, y eso rápidamente transformarlo en política pública para, para ser oportunos con estos pasos, ¿no es cierto?, en nivelar un poco estos caminos de bienestar, que hay grupos sociales que con esta pandemia, como tú dices, lo están pasando muy mal. O sea, no porque ellos quieran, sino que porque sus situaciones, o sea, hacer cuarentena va a depender mucho de tus condiciones sociales, económicas, culturales, y va a ser mucho más duro para ciertos grupos. Eso es lo lamentable. Claro, sí. Bueno, lo mencionamos al principio del programa, hay una población que está más desprotegida y que muchas veces no puede cumplir con las medidas que han implementado las autoridades y que van también en la línea de disminuir la propagación del COVID-19. ¿Qué se puede hacer en estos casos finalmente si hay una desprotección en cuanto a ese grupo? Yo creo, Daniela, que ahí, bueno, es una gran pregunta, es una gran pregunta que yo la verdad requiere de diálogo con las personas que toman estas decisiones, más consulta, más situaciones vinculantes, pero claro, es muy compleja la pregunta que me haces. Yo siento que hoy día están pasando muchas cosas y muchos estudios que están apareciendo, por lo tanto hay que dialogar y hay que ir tomando decisiones oportunas y con toda la evidencia que hoy día se está generando. Pero Perfecto. claramente hay muchas opciones. El tema es que esas decisiones a veces no dependen de uno, sino que hay que tensionar un poco algunas cosas para que los que tienen el poder de tomar la decisión lo hagan. Solamente comentarte que a nivel mundial, el 2008, la OMS ya dijo que en una generación se podía acabar la desigualdad sanitaria en el mundo. En una generación, el 2008. Pero recomendaba, y aquí lo tengo, mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto? Todo el tema de atención, la primera infancia, cómo estamos envejeciendo. También hablaba de medir, de generar evidencia, pero fíjate que recomendaba también luchar contra la distribución desigual del poder, los recursos y el dinero, ¿ah? Mm. Y en esta lucha, la verdad que es un gran desafío, porque ahí aparece el tema de la desigualdad de género entre hombres y mujeres, también aparece el tema de cómo nos organizamos como sociedad, cómo distribuimos, ¿ah?, el poder entre género, el poder entre grupos económicos. Por lo tanto es un tremendo desafío, y del 2008 a esta parte yo creo que han habido avances, pero todavía queda mucho por hacer. Bueno, nos quedamos entonces con esa reflexión, Carolina. Le queremos agradecer que nos haya acompañado y que nos haya explicado también todo lo que son los determinantes sociales y cómo finalmente impactan en la calidad de vida de todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y así culminamos entonces este programa. Muchas gracias por vernos y también por escucharnos a través de Spotify. Nos vemos en un próximo capítulo y siga junto a la programación de Campus TV.